escuchar la voz de Dios, pero hoy no va a ser así. Dile, Espíritu Santo, toda mi vida, todo mi ser necesita que tú restaures. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia. Señor Jesús, renuévame, trae vida, trae victoria, trae fuego, 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 fuego a mi ser interior, Señor. Que comience a sentir lo que antes sentía de tu presencia. Que comience a avivarse mi vida, que mi vida sea un avivamiento. Que venga el verdor, Señor, a cada una de las ramas de mi vida. Señor, que venga la primavera espiritual, el tiempo de los brotes. Cuando brota la planta, cuando viene, Señor, ese verdor, esa savia nueva que comienza a motivarte. Señor, hoy abre nuestros ojos y háblanos para que podamos ser aquello que tú quieres que seamos. Te damos gracias por este tiempo, por este día, que podemos venir a la casa tuya, Señor, por el sol, por la temperatura, por este adelanto de la primavera espiritual. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenido, Dios le bendiga. Qué bueno, la casa de Dios es el mejor lugar. David decía, un día es preferible estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Aleluya. Y Dios realmente nos ha bendecido, ¿no? Poder estar en la casa de Dios y alabar, glorificar su nombre, darle gracias. Todo eso es un motivo muy especial que Dios nos ha dado para poder vivir. Nosotros vivimos muchas veces nuestra vida espiritual a medias y a veces nos quejamos, bueno, las cosas no van como quiero, no salen como pensé, pero no nos damos cuenta que a veces nosotros no estamos aprovechando el potencial que el Señor Jesucristo nos dio. La palabra en Isaías capítulo 53, en el versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo llegó Jesús a esto? El versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El sacrificio de Jesús es algo muy fuerte, porque el Señor, en primer lugar, viene a la tierra siendo Dios. Imagínese, no sé si alguna vez usted ha pensado cuál es la situación del mundo. Nosotros vemos dolor, muerte, pecado, transgresiones, etcétera, ¿no? Y Dios, que es un ser puro, en el cual no hay pecado, que está solo en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, etcétera, de pronto tuvo que humillarse y venir a un cuerpo similar al nuestro, humillarse. Esa es la palabra. Él se tuvo que humillar, porque él tuvo que venir a tomar un cuerpo, y a través de ese cuerpo, él tuvo que llegarse a nosotros. Y cuando él se llegó a nosotros, lo hizo en un cuerpo de semejanza a nosotros, en un cuerpo igual al nuestro. Él sufrió los mismos problemas que tenemos nosotros: los calores, los fríos, las piedras en el camino, la polvareda. Él sufrió el desprecio, las humillaciones, las traiciones. Digamos, él sufrió todos los pecados habido y por haber que se hace a la gente, pero sin que él peque. ¿Por qué lo hizo el Señor esto? Porque no había otra manera de poder traer bendición a aquellos que podían recibir bendición. Fíjese que la palabra dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cristo murió por todos, pero no todos son salvos.
¿Por qué? Porque depende de cada uno de nosotros hasta dónde nosotros estamos dispuestos a aceptar este sacrificio de Jesús, que Él pagó el precio. Nosotros hemos vivido la vida mundana hasta que conocimos a Jesús, y quizás un largo trecho más hasta que fuimos discipulados y fuimos entrando en ritmo, ¿no? Y conocemos todo lo que es el mundo perfectamente. Pero el problema es que nosotros necesitamos conocer qué es Dios, qué nos da Dios, qué nos brinda Dios y cómo yo puedo vivir la vida cristiana. Entonces, mirándolo de la perspectiva mundana, nosotros vemos la vida cristiana, más cuando nosotros estamos en la juventud, por ejemplo, o estamos muy metidos en el mundo, lo vemos como una carga, el ufa, ay, qué macana, hay que ir al culto, que mira, Dios esto, Dios aquello, ¿no? Nosotros no lo podemos ver al Dios todopoderoso que quiere revolucionarnos la vida. Entonces, viene el Señor a la tierra, se presenta a la humanidad, y cómo nos hace ver que Él era el Hijo de Dios, a través de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas. Él fue el que vino a desencadenar milagros, no por uno, por dos, por cientos y cientos y cientos. Y entonces el Señor dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre, o sea, perfecta humanidad humana, perfecta humanidad divina. ¿Qué hace el Señor? El Señor nos viene a trazar un camino de éxito, un camino de bendición. Y aún la palabra dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Y cómo hacemos? Si nosotros no nos despertamos a la nueva vida. A ver si me explico. Nosotros estamos conscientes de la vida vieja, del hombre viejo, pero no nos despertamos muchas veces al hombre nuevo. Por eso la Biblia dice: despiértate y te alumbrará Cristo. Porque es que estamos dormidos. La vida espiritual nueva sí, pero la vida vieja no. La vida vieja estamos con todas las pilas, con todas las astucias, sabemos las picardías, etcétera. Pero en lo nuevo, en las cosas de Dios, necesitamos un despertamiento. Entonces, los discípulos que estaban con Jesús, cuando Jesús fue a la cruz, se desparramaron. Como dice esta palabra, Él fue herido, etcétera, pero dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual fue por su camino, se apartó del Señor. Se fueron a dormir, el sueño de lo viejo. Terminó todo. ¿Nunca le pasó que se llega a un punto donde dice: parece que aquí se termina todo? Pero gloria a Dios que no se termina, sino que empieza la segunda etapa de la bendición. Bueno, el día de Pentecostés, después que Jesús resucitó y comenzó a visitar a sus discípulos, a fortalecerlos, a levantarlos, a restaurarles, a ponerle pilas nuevamente, dice que el Señor les hizo una promesa. Le dijo: quédense en Jerusalén, porque de aquí a unos días derramaré mi Espíritu Santo. Y el Señor se fue traspuesto, fue levantado, el Señor desapareció de la vista de todos. Ellos vieron que comenzó a ascender, hasta que desapareció. Una nube lo cubrió, gloria a Dios. Pero vino un ángel y dijo: así como lo vieron irse, lo van a ver volver de vuelta, porque viene por ustedes, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Hay algo especial en ese momento, donde Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y ellos estaban allí en un aposento alto, en el mismo aposento donde el Señor celebró la última cena, donde instituyó la cena del Señor. Allí ellos estaban buscando a Dios, orando, creyendo a una palabra. El Señor le dijo: de aquí a no muchos días seréis investidos con el poder del Espíritu Santo. Y ellos creyeron. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? ¿Que Dios te puede hoy revestir con un poder sobrenatural tremendo, con una nueva caracterización, con algo poderoso y que te va a revolucionar? Aleluya. ¿Sabes? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que vino porque estaban juntos y unánimes.
en un mismo espíritu. Y allí habían 120 personas. Pero cuando ellos salen afuera al gentío, que se agolpó por aquel evento que hizo ruido, que fue una manifestación visible de fuego, de poder, pasó algo. ¿Qué pasó? Querían saber. Todos estaban curiosos. ¿No le pasó que viene alguien, por ejemplo, a veces viene como el pastor Baena o otros, o Anacondia, y entra la curiosidad? Yo quiero ver, a ver qué hace Dios a través de su siervo. No, y todos tenemos curiosidad y queremos ver que una pierna se alargue o que se le alargue el pelo, no sé, pero Dios algo va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a ver este evento que vino el día de Pentecostés y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora vemos un antes y un después de Pentecostés. Antes del Pentecostés eran casi cobardes. No estaban dispuestos a hablar del Señor. Las cosas no andaban bien. Era todo escondido. Pero vino el día de Pentecostés, vino el poder del Espíritu y aquellos hombres prendieron fuego. Aleluya. Yo quiero un incendio del Espíritu de Dios en estos días. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios comenzó a trabajar a través de ellos con tal ímpetu, con tal denuedo, con tal sabiduría, con tal vehemencia, con todas las cosas, que ellos fueron revolucionados internamente. Pero ellos tenían ahora una capacidad de revolucionar a los que estaban al lado. Ese mismo día dice que Pedro predica la palabra, 3,000 se convirtieron. ¡Wow! Eso sí que es tremendo. Predica el otro día, se convirtieron más. Y así sucesivamente. Y comenzaron a vivir una vida totalmente distinta con el poder del avivamiento, con el poder de Dios. Ahora viene este tiempo donde este mover de Pentecostés vino hasta la pandemia. Pero de la pandemia para acá, nosotros vamos a venir a vivir los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, que son, según la Biblia dice, los postreros días, dice Joel capítulo 2, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. ¿Qué va a haber? Va a haber un derramamiento no solo sobre la iglesia, sobre toda carne. Aún la gente que no conoce a Cristo va a ser revolucionada. Este es el tiempo donde Dios, a través de su Espíritu Santo, va a comenzar a darle sueños a la gente y se van a convertir por los sueños, porque el Señor mismo en sueños se va a revelar. El Señor mismo en sueños le va a predicar y usted va a comenzar a ver que va a haber gente que va a testificar: tuve un sueño y yo vi a Jesucristo y Jesucristo me habló. Tremendo es lo que Dios trae ese tiempo. ¿Por qué? Son los tiempos postreros. ¿Qué tengo que hacer en el tiempo postrero? Tengo que prepararme. Este tiempo es distinto a lo que vivimos hasta aquí. Porque ahora va a ser poder contra poder. El poder del enemigo, usted vio que creció, pero el poder de Dios viene como nunca antes vino. Va a venir algo tremendo, porque dice que cuando se multiplicó la maldad, sobreabundó la gracia. Bueno, esta gracia comienza al sobreabundar en este tiempo. Téngalo en cuenta. ¿Qué cambios necesitamos? Lo primero que necesitamos es decirle al Señor: abre mi entendimiento. Mi entendimiento para entender lo que Dios trae, porque si el Espíritu Santo empieza a hablar y yo no estoy conectado al Espíritu Santo, no voy a entender nada y probablemente no voy a participar de nada, porque los eventos son espirituales. Pero el Espíritu Santo me habla que en los postreros días derramaré de mi Espíritu, y dice: y vuestros hijos profetizarán. ¡Wow! Vuestros hijos profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Va a venir ahora, es el tiempo de los profetas. Es el tiempo de los soñadores.
Probablemente hay muchos aquí que están soñando cosas, pero bueno, no se animan a hablar porque no entienden que es el tiempo. Pero este es el tiempo en que Dios trae las visiones, las revelaciones, los sueños, en que Dios se revela y se manifiesta no solo a nosotros, sino al mundo, para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, porque el evangelio tiene que ser predicado y tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios. Pero cada uno de nosotros en este tiempo empieza a tener necesidad de aprender, de conocer de Dios. Ahora, ¿cómo el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios, experiencia. Experimental, no, experiencial. O sea, el conocimiento de cómo experimento a Dios en mi corazón. ¿Cómo hago para experimentarlo? ¿Cómo percibo su presencia? ¿Cómo recibo dones? ¿Cómo recibo ministerio? ¿Cómo hago para aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo me use y me llene y me fortalezca y me lleve a niveles mucho más altos? La palabra de Dios me dice que cuando vino ese tiempo de Pentecostés, hasta hubieron gente que viajaron en segundo de un lugar a otro, como fue el caso de Felipe. Y yo creo que eso viene. Viene una nueva reedición, donde los carros de fuego van a ser visibles. Aleluya. Las cosas sobrenaturales van a ser algo corriente de todos los días. Las maravillas. Que es la palabra de Dios nos habla que de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas, que es una maravilla. Nosotros lo vemos, por ejemplo, a Josué en la guerra. Estaban allí trabajando y Josué estaba al frente del ejército de Israel. Moisés estaba arriba. Y dice que cuando sostenían los brazos de Moisés prevalecía Israel. Pero cuando se cansaba y bajaba y decía no aguanto más, empezaba a prevalecer el amigo del diablo, el enemigo de nuestras vidas. Aleluya. ¿Sabe qué? Hay un principio. Cuando nosotros, la iglesia, baja los brazos, el enemigo prevalece. Cuando la iglesia levanta los brazos, el enemigo es derrotado. Pero hubo algo en medio de una batalla que estaba Josué. Y Josué apela a la maravilla. ¿Qué es la maravilla? Él le dijo, sol, detente en Escalón. Y tú, luna, detente. Wow. ¿Qué pasó? Faltaba luz, faltaba tiempo para terminar de vencer al enemigo y venía la noche. ¿Y qué apeló? A una maravilla. Si nosotros vamos por la lógica, el hombre no tiene ninguna potestad absolutamente de que se pare la tierra y quede la luna y quede el sol en el mismo lugar. No sé si se paró la tierra, se paró el sol, se paró la luna, yo no lo sé. Pero lo que sé que la maravilla ocurrió, eso es una maravilla. Es algo imposible para el hombre, donde hay una intervención divina, donde Dios comienza a cortar, a romper las leyes físicas, las leyes que todos conocemos, y entramos en la soberanía sobrenatural. ¿Cuántos quieren entrar en lo sobrenatural en este tiempo? Dios te está llamando a equiparte. Dios te está llamando a que comiences a romper esos lazos, que rompas aquellas ataduras, las cosas viejas. El no puedo, el no tengo, el no sé, porque yo soy tal cosa. No, este es un tiempo nuevo. Lo que aprendiste, olvídate, empecé a estudiar de vuelta. Pero estudialo a Dios en mi vida. ¿Cómo obro? ¿Cómo transformo mi propia vida para entrar en la revolución de Dios? Primero, necesito aceptar que el Espíritu Santo necesita obrar en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, bienvenido. ¿Bienvenido a dónde? Bienvenido a nuestro corazón. Espíritu Santo, bienvenido a ministrarnos. Espíritu Santo, bienvenido a llenar todo nuestro ser. Señor, hay hambre, hay sed. Y ahí nosotros estamos en un dilema. Porque a veces dentro de la vida no hay hambre y no hay sed.
¿Por qué? Porque estamos dormidos, estamos despiertos para el mundo, pero no estamos despiertos para las cosas de Dios. Probablemente en el culto pasa algo que Dios haga, suelta una palabra, pero para nosotros esa palabra no fue nada. Pero el otro tomó la palabra y dice, esa palabra me vino y me revolucionó, me transformó y me llevó a otra situación espiritual y yo pude darme cuenta. Y el otro dice, no, pero no pasó nada en la reunión. Depende cuál es el conocimiento que tenga de Dios y depende cuál es el hambre y la sed que tenga de Dios, en que yo voy a comenzar a ver lo sobrenatural. Tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos espirituales. ¿Por qué? Para que caminemos con vista. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios te puede abrir los ojos espirituales? ¿Cuántos creen que Dios te puede dar los 9 dones espirituales? Que vas a ir a algún lado y vas a ver un enfermo y le vas a decir, en el nombre de Jesús, levántate y vete a tu casa. Estás libre, aleluya. Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo es la obra más completa que hay sobre la faz de la tierra. Porque un paralítico no necesita ningún tipo de kinesiología, ni restauración, ni nada, ni convalecencia. Dios en un toque lo hace la obra y sale perfectamente como que nunca tuvo un problema. Aleluya, ese es mi Dios. Y yo proclamo al Dios vivo, al Todopoderoso. Pero la Biblia me dice que ese Cristo fue despreciado, que ese Cristo fue desechado. ¿Cuál es tu postura? ¿Tú también lo desechas? ¿Tú también estás despreciando al Señor Jesucristo? ¿O has descubierto la perla de gran precio? Cuando descubrimos la perla de gran precio es Jesucristo. Y dice, y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Te deshaces de todo lo que es del enemigo. Y me vengo al reino de los cielos, es el campo de Dios. Aleluya. Cuando Dios quiere ministrarnos y Dios quiere llenarnos y darnos una nueva directiva, Dios va a comenzar a trabajar en el ser interior si es que estamos despiertos. ¿Cuál es el problema? No, pero a mí Dios no me habló y no te va a hablar por estar durmiendo. Dice la palabra, despiértate y te alumbrará Cristo. Si no te despiertas, Cristo no te va a alumbrar. Necesitamos ese cambio, esa transformación, esa modificación de nuestra genética espiritual. Porque cuando nosotros tenemos los genes del mundo, los genes de la vida vieja, que no hemos renunciado a lo viejo, nosotros no podemos entrar en lo nuevo, porque dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y su justicia. Pero ¿a qué nos llama el Señor? A una verdadera transformación. ¿Qué es transformar? Es dejar de ser lo que era para pasar a ser lo que Dios quiere que era. Aleluya. Entonces, el Señor quiere en estos tiempos que la iglesia del Señor entre en lo que Dios está ofreciendo. Primero, necesitamos comprender que como seres que somos, también somos seres espirituales. Y el Señor es espíritu. Y nosotros también tenemos espíritu. ¡Wow! ¿Alguna vez pensó en desarrollarse su espíritu? ¿En desarrollar esa área espiritual de comunicación con el Señor? De oír la voz de Dios, de hablar con Dios, de tener una dirección precisa, de tener un entendimiento en los tiempos. Porque mucha gente dice, bueno, ahora ¿qué pasará? ¿Cuánto durará esta pandemia? Esta pandemia ya está tocando su fin. Gloria a Dios. Pero fue un castigo de Dios. Cada vez que el gobierno hizo una movida en alguna cuestión fuera de lo que es la voluntad de Dios, vinieron desastres. El gobierno ahí por el 2013, 14, que hizo un movimiento con el tema de género, tuvimos unas inundaciones que las cosechas argentinas se fueron con el agua. Vino este tema del aborto y tuvimos otra desgracia económica. Vino la peste como castigo. Lo de género vino en todo el mundo vino la peste, etcétera. Nosotros podemos ver que Dios está castigando la tierra
Y también a la iglesia le está llamando la atención que la iglesia despierte, que la iglesia deje la tradición, deje lo viejo, deje de estar durmiendo, deje de estar en formalismo y se active a salir a la calle y a predicar a Cristo y a hacer la obra de Cristo. Aleluya. Yo creo que Dios en este tiempo está motivando a que la iglesia sea despertada como nunca antes. Que venga no solamente un despertar, sino un avivamiento. Y Dios quiere que tu vida sea avivada. Que tú seas un hombre, una mujer de Dios, pero con todas las letras que dice la Biblia. Que puedas hacer la obra de Dios con denuedo. Que se vea que tú estás conectado al cielo, que tienes esa conexión y esa conexión está obrando dentro de tu vida. Esto es lo que Dios tiene para nuestros tiempos. Estamos viviendo los tiempos proféticos, los tiempos apostólicos, porque el evangelio se va a ir llevando. Son los tiempos de plantar iglesias, son los tiempos de moverse, son los tiempos en que se levantan ministros de la congregación del Señor Jesucristo. Es lo que Dios quiere. Por eso Dios está trabajando en la vida de cada uno. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen inquietudes. Quizá ustedes no se animan a contarlo, pero dentro de ustedes hay como un fuego, como un volcán que está ahí detenido, pero en algún momento va a explotar y va a salir un obrero de Dios lleno con todas las pilas de Dios. Aleluya. Dios quiere hacerlo. ¿Está usted dispuesto a abrir el corazón y decirle, Señor, yo quiero entrar en lo nuevo? Quiero salir de lo viejo. Quiero, Señor, el vino nuevo. A veces nos ha pasado como la bodega. Tiene mucho vino añejado. Ahí está en el depósito. Pero Dios dice, yo quiero el vino nuevo. Porque yo te voy a dar vino nuevo. Y el vino nuevo revoluciona, hace presión, explota. Por ahí rompe una botella, ¿no? Pero Dios quiere se mover. Y nosotros tenemos que volver a la presencia de Dios, a decirle, Señor, empodérame, Señor, porque estoy para que sea empoderado, pero para hacer tu obra. No ser empoderado para quedarme de brazos cruzados. No, Dios me va a empoderar para que me mueva en lo sobrenatural y para que comience a romper todo aquello que retuvo. Dios quiere. Si usted está dispuesto, Dios está dispuesto a hacer grandes cosas y a darles grandes cosas, pero usted tiene que ponerse las pilas en decirle, Señor, llena todo mi ser, todo mi ser. Es buenas noticias para este día, ¿no? Si usted lo capitaliza y usted está dispuesto a despertarse y a vivir este nuevo tiempo, porque es una tremenda bendición que viene sobre la faz de la tierra para la iglesia de Jesucristo, porque el derramamiento va a proveer algo grande que la iglesia va a comenzar a crecer, a ser notoria en la faz de la tierra y va a ser un impacto, pues todo avivamiento afecta a la ciudad, afecta a los pueblos y eso es lo que Dios quiere hacer. Padre, gracias te damos por este día, por tu palabra, Señor, porque tú nos das, Señor, la motivación correcta. Tú nos das lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Tú llenas todo lo que hay en nosotros en esta hora. Tú comienzas a derramar de tu Espíritu Santo, a obrar. Yo quiero orar, Señor, por los obreros de la última hora. Por esos obreros que se despiertan hoy, Señor, en las cosas del Señor. Por esos obreros que hoy comienzan a ser renovados dentro del corazón, que están anónimos, que quizás ni ellos saben el tremendo llamado que Dios puso en la vida de ellos, pero es el tiempo donde tú vas a comenzar a romper, Señor, todo lo que sea de la carne. Y vas a comenzar a llenar con tu Espíritu Santo, porque Cristo pagó el precio y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, y yo proclamo que en esta mañana, Señor, fuimos curados de nuestra autoestima. Fuimos curados, Señor, de nuestro rechazo a servir a Dios. Fuimos curados del no meternos, Señor, de no hacer la obra de Dios, de mirarlo de lejos. Fuimos curados por esas llagas de Cristo. Y ahora,
ahora estamos, Señor, dispuestos, estamos aptos para realizar la obra del Señor Jesucristo y para caminar en el camino de la revelación del poder, para que Dios comience a dirigir las vidas y a darnos, Señor, una nueva eficacia, una nueva gracia y empoderarnos para que podamos hacer la obra y para que la podamos hacer con excelencia. Señor, abre nuestro entendimiento, pero también si alguien duerme, si alguien está en esa situación, yo te pido, Padre, que en esta misma hora, en el nombre poderoso de Jesús, comiences a romper, Señor, toda actividad del enemigo. Comiences a sembrar y a llenar nuestras vidas, Señor, en el poder de tu Espíritu. Comiences a derrumbar, Señor, toda estrategia del diablo que viene a nuestras mentes. Señor, que empecemos a cambiar y a escuchar la voz de Dios y no la del enemigo. Que haya un cambio, una transformación en nuestra manera de ver la obra de Dios, donde permitamos a Dios y le digamos: Señor, estoy enteramente entregado en tus manos. Todo lo que tú quieras hacer en mi vida, estoy dispuesto, porque a ti se abrió mi corazón. ¿Puede decirle? Señor, mi corazón está abierto para ti. Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven y lléname. Ven y restáurame, Señor. Ven y haz la obra, Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo ha pagado el precio. Por eso estoy hoy en la casa del Señor, porque sé que Dios tiene lo que hay para mí. Sé que Dios quiere motivar, que Dios quiere obrar. Señor, qué lindo que podemos, Señor, sentir juntos lo que tú tienes para darnos. Señor, entrar en este tiempo de victoria, de fuego, de fuerzas nuevas, donde prevalece el poder y el amor de Jesucristo. Señor, ayúdanos ahora a entender las cosas que no entendemos, a poder abrir el corazón para ser plenamente bendecidos, a caminar en el camino que nos permite prosperar, que nos abre las puertas, Señor, para entrar en la soberanía, en señales, milagros, prodigios, maravillas. Que hoy tú comiences a entrenar nuestros oídos para oír la voz del Señor, abrir nuestros ojos y a prestar atención a las visiones que tenemos, que no son simplemente algo que pasó, sino algo que Dios nos está dando. Señor, abre nuestro corazón para recibir el consejo tuyo, para recibir palabra, para atesorar. Como dice la palabra, que María, cuando veía las cosas que se hablaban de Jesús, guardaba y atesoraba en su corazón. Señor, que podamos atesorar tu palabra, lo que tú nos hablas a través de profetas, lo que tú obras, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, y pedimos que nos dirijas, que nos bendigas, que nos guíes, que nos guardes, que nos establezcas. Queremos ser victoriosos. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.